Saludos forasteros, refugiados, miembros de la Hermandad del Acero, supervivientes del Enclave, soldados de la NCR, legionarios del César, saqueadores, necrófagos parlanchines y demás habitantes del yermo. Bienvenidos al Refugio 13, tu canal gaming. El otro día estaba tomando un café con Piper y leyendo el último número del Public Occurrence cuando en el mismo periódico saltó a mis ojos un artículo novedoso de especial interés. Nada más ni nada menos que la demo del juego Outriders, cuyo lanzamiento oficial está programado para los próximos días. Y por supuesto me he hecho con esa demo. Pero si quieres saber de qué va esta movida con metralletas y poderes sobrehumanos, pues ya sabes, ponte cómodo, prepárate un pincho de guana con una rica Nuka-Cola y saca una holocinta para anotarlo todo, porque te lo cuento. No os mentiré. Desde el mismo momento que supe que este juego apenas existía, ya estaba deseando probarlo y gracias a esta demo ese deseo ha quedado satisfecho. Y es que el juego parte con premisas que ya lo hacen atractivo: un mundo extraterrestre, una humanidad al borde de la extinción, un montón de tiros y poderes. ¡Yeah! ¡Poderes! Pero es que además de todo esto, el juego promete mucho más. La historia resulta intrigante desde el principio. No tarda en ponerte en situación y hacerte desear avanzar y explorar. Al comienzo del juego creamos a nuestro Outrider, aunque las opciones de personalización son bastante pobres en verdad. Tan solo algunas cabezas y peinados predefinidos y alguna que otra marca o cicatriz. Ni siquiera tiene opciones para editar el estilo del cuerpo. De todos modos, no podemos olvidar que es tan solo una demo y que quizá en el futuro complementen este apartado. Módulo 1, control de errores. Pueden descender a la superficie del cielo. Desacoplando. Inicio propulsores auxiliares. Control, estamos a 20 segundos de la atmósfera. Ignición, rotación y freno. Ignición primaria, ajustando al 30%. Rodando. Motor por delante. Actitud 20.000 pies bajando. Módulo 1, hay interferencias. Cambia la antena de alta ganancia. Control, corriendo fortaleza. De maravilla, módulo 1, pueden aterrizar. No hubiese explotado en tierra, matando a la mayoría de los Outriders de verdad. No estaríamos un puñado de nacionales en su lugar. De contratiempo que no dejas que nada se interponga en el camino. Reaparemos aquí mismo. Raiders, coloca una bandera. Que sepan que la zona es segura. Muy bien, gente, todos tenemos trabajo. Footmer, Scaster, establecer un perímetro. Quiero fortificar.
Después de un breve tutorial en el que te familiarizas con los controles y te maravillas de lo bien cuidado que está el entorno visual, toca una cinemática donde todo el equipo que va contigo acaba infectado con una especie de moco negro a lo Alien Prometeo. Y es cuando el juego realmente comienza. ¡Ayúdame! ¡Vaya mierda! ¡Joder, coño! ¡Coño! ¡Sube! ¿Cuándo acaba algo de verdad? ¿Cuando tu gente abandonó la Tierra? ¿O cuando viste cómo la primera nave explotaba? ¿Cuando viste a tus compañeros Outriders derrumbarse? Fue cuando viste cómo morías. Pero Enoch aún no ha acabado contigo, Outrider. Como yo digo, no es el fin hasta que se acaba. ¡Alto, gilipollas! ¡Capitán! ¡Aquí hay más! Outrider. ¿Y yo qué creía? Que habíais muerto. Después del incidente, meten a tu personaje a criogenizarse para frenar esa rara infección. La anomalía Y ya resulta viene. que despiertas 30 años más tarde y toda la base ha sucumbido a una especie de guerra civil. Por suerte, a ti ese moco negro no te mató. En vez de eso, dio poderes sobrenaturales. Y es entonces cuando toca decidir qué rama de poderes será afín a nuestro personaje. Y arrojarnos a la crudeza del mundo. El árbol de progresión de los poderes es bastante extenso y parece ser que al final del mismo permite especializarse en una de las 3 clases por cada rama de poder elegido. Además, a medida que ganamos nivel, iremos desbloqueando estas poderosas habilidades que resultan devastadoras en combate. Ya sea explorando los mapas o como recompensas por misiones o tareas extras, iremos recibiendo piezas de equipo que aumentarán nuestra defensa y atributos como suele ser común en este tipo de juegos, aunque aún es pronto para saber cuán extenso será el inventario o el armamento. Y este apartado de combate también está jodidamente bien cuidado. El control se siente como una suave mezcla entre The Division y Gears of War, a lo que se añade el sistema de poderes muy sencillo, similar al de Battlefront 2. Pero tengo que decir que los efectos de estos
mismos poderes, me han flipado bastante. De momento el juego carece de otros modos, tan solo el modo historia, aunque se desconoce si esto puede variar en el futuro. El juego te permite jugar con hasta otros 2 jugadores de cualquier otra plataforma gracias al sistema de crossplay que puede activarse a voluntad desde la pestaña de opciones. En resumen, como primera impresión me ha dejado un gran sabor de boca. Aún es muy pronto para poder analizarlo en profundidad y darle una valoración como se merece, pero de momento la verdad es que me ha atraído bastante. Tiene un acabado visual y una banda sonora remarcables. Los combates tienen grandes dosis de acción con movimientos fluidos y animaciones detalladas, y el sistema de armas y poderes se ve que está bastante bien calibrado. Le encuentro algunas carencias como la pobre personalización del personaje y que de momento no existan otros modos de juego secundarios, ya sea estilo mazmorras o supervivencia, etc. Pero aún así es un juego que promete y mucho. Si pulieran algunos pequeños detalles podría convertirse en un auténtico juegazo. Y esto ha sido todo por hoy, forastero, y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al pulgarcito, suscríbete y actívala. Campanilla.